aquí, mira, aquí. Ah, ya está. Ahora sí se oye. Bueno, era más que nada para comenzar dando la bienvenida a todas las personas que estáis aquí y especialmente a todos los pacientes, a todos los enfermos, que por eso estamos realizando este acto. Y agradecer pues todo lo que habéis hecho por Rausha, porque hay montones de personas aquí que de alguna manera u otra habéis participado en la creación y en el mantenimiento de la asociación. Y ahora pues continuaremos con José Ignacio González Faus, con Chalo. ¿Vale? Chalo. Muy bien. Bueno, sí, ya está, ¿no? Buen día. Yo quiero empezar dando, no sé si las gracias o felicitando, como sea, a María Luisa por toda esta obra precisamente de atención a los marginados. El casi primer libro que yo publiqué, que era una cristología, un tratado sobre Cristo, tenía un capítulo que fue de los más citados, y eso que se titulaba así, Jesús y los marginados. Y desde entonces, para mí, desde el encuentro con Jesús, el tema de la pobreza, la marginación, los oprimidos y las víctimas de esta tierra es un elemento absolutamente fundamental, tanto para ser humano como para ser una persona creyente, una persona religiosa. Y todo lo que sea parte de eso, pues va por un camino equivocado. De manera que muchas gracias. Luego, como es inevitable en estos casos aplaudir, pues ya declaro que todos los aplausos que me den a mí que van dirigidos a ella. Bien, dicho esto, cuando me invitó, que acepté puramente por amistad, porque yo de teología sé algo, de alcoholismo y de drogas no sé absolutamente nada. Pero bueno, como estaba el tema de la pobreza, digo, pues empezaremos por ahí y ya veremos a dónde llegamos. Entonces quisiera pues, decir una primera palabra, un primer capítulo, si llega tanto, sobre el tema pobreza, y luego diré algo de lo poco que yo sé o que creo que puede ser útil, sobre todo lo que significa este mundo de el alcoholismo, la droga, las luchas para salir de una situación de la que no sales, la alegría de haber salido, etc. Hoy en día, cuando se habla de pobreza, hay que empezar preguntando, ¿me pides que hable de pobres o de empobrecidos? Porque, dejemos las estadísticas, que no lo sé, pero una buena parte de la gente pobre de este mundo no son pobres, sino empobrecidas. Es decir, son víctimas de un sistema. Quizá pueden haber cometido un error o otro pequeño, como todos los cometemos, pero no para que les llevasen a la situación en que están. Y esto es muy importante, de modo que casi deberíamos retirar la palabra pobres y hablar constantemente de empobrecidos, de víctimas, porque la ideología ambiental que respiramos, eso que algunos llamamos o llaman la teología, adrede, teología del mercado, el mercado es una especie de Dios infalible, pues nos va diciendo cada vez más que el que es pobre lo es por su culpa. No ha sabido adaptarse a las normas de ese Dios infalible que sabe distribuir y que sabe... y por eso ahora está como está y es pobre. De modo que mi primera palabra tendría que ser una reivindicación de los pobres como víctimas. ¿Víctimas de quién? En definitiva, víctimas de un sistema. Por supuesto, todo sistema pues tiene gentes que lo gestionan y a lo mejor son a las que más nosotros dirigimos nuestras iras, pero esas gentes los pueden gestionar porque el sistema favorece esa gestión, ¿no? Ya Marx, un señor que hoy es una vergüenza citar, pero que a mí pues me gusta citar de vez en cuando, Marx ya decía en El Capital: cuando yo me meto con los capitalistas, no me meto con ellos como personas, ni sé si son buenos o malos, pero me meto con ellos porque son víctimas o gestores de un sistema nefasto. Bueno, entonces la idea del sistema que hoy se está perdiendo, porque con ese individualismo cultural que nos domina, no nos damos cuenta de aquello de Ortega Gasset, por citar a un autor español. Yo soy yo y mi circunstancia es muchas veces el sistema que me envuelve. Entonces, este sistema, si me permitís, para que no parezca que cito a Marx y a otra gente así innombrable, un economista de derechas, pero con un cierto sentido común, iba a decir cosas raras los economistas, pero no me atrevo a decirlo, y a ver si lo encuentro. Un momentito.
Sí. Un economista... No, pues no es esto, no, un momento. Me falta la página primera. Hoy, y después os diré que he perdido otra cosa, hoy estoy destinado a perder cosas, paciencia, pero es igual. Se trata de Keynes. Aquí está, gracias. Keynes, que ahora nuestra crisis económica ha puesto muy de moda, porque Keynes es el que salvó o que nos hizo salir de la crisis pasada del 29 y ahora nadie ha seguido sus consejos y luego nos quejamos de cómo estamos. Keynes, en un libro famoso que además está editado en catalán, y yo cito la edición catalana, Teoría General de l'Ocupació, l'Interès y el Diner, dice: los errores más llamativos de la sociedad económica en que vivimos son su fracaso en tomar medidas necesarias para el pleno empleo y su reparto arbitrario e injusto de la riqueza y los ingresos. Repito, esto no es de Marx, esto es de Keynes, un economista de derechas, pero con sentido común y un poco honrado. Entonces, el sistema produce desempleo, lo cual es pobreza, y produce unas diferencias sociales cada vez mayores. Este libro de Keynes es de 1936. El único comentario que se le puede hacer es ¿qué diría en 2011? Porque el sistema no ha mejorado ni muchísimo menos. Hace poco estuve, y donde buscaba el texto este es de una charla que tuve en Córdoba. Anteayer regresé de Córdoba, donde fui a dar una charla precisamente sobre el capitalismo y la teología y cosas así que parece que no tienen que ver, pero tienen mucho que ver. Y después en el diálogo salió una señora que me dijo: yo trabajo en Cáritas, y empezamos a tener el problema en Cáritas de si todo lo que hacemos en realidad no es hacerle un favor al sistema, porque cosas que tendría que hacerles él las estamos haciendo nosotros. La pregunta es seria. Ya se había hecho, por lo menos los sectores que eran más críticos, sobre la Madre Teresa. La Madre Teresa era una mujer de un corazón y una generosidad total, pero a veces le decía a alguna gente: claro, tú resulta que el sistema produce muertos y tú les entierras a los muertos, lo cual le viene muy bien al sistema. Entonces, en la respuesta, yo dije, a pesar de todo, hay que seguir haciendo Cáritas. Hay que aprovechar, y la misma Cáritas tiene que ser un foco no solo de asistencia, sino de denuncia, de estudio, etcétera, etcétera. Y puse el ejemplo que quería repetir aquí, que es un teólogo suizo de comienzos del siglo pasado, teólogo militante del Partido Comunista de entonces, que se llamaba la Socialdemocracia Suiza, y que dice una cosa que a mí se me quedó cuando la leí, la he citado muchas veces. Él habla un poco de la historia del cristianismo. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de caridad sublime. Y añade: pero ha sido siempre más la caridad de la enfermera que la caridad del médico. Y yo creo que son absolutamente necesarias las dos cosas. La caridad de la enfermera es indispensable. Yo he estado 3 semanas operado, internado en una clínica, y sé lo que tengo que agradecer a las enfermeras. Pero a pesar de todo, la enfermera te alivia el dolor momentáneo. El médico busca las causas de la enfermedad y procura llegar hasta el fondo. Bueno, entonces me he agradecido al médico que me operó, pero también a las enfermeras que estuvieron a mi lado. Digo esto porque en Rausa, bueno, pues el amor del médico ya lo tenemos, porque la directora es un médico, ¿no? Pero además se hace una labor muy indispensable de cuidados, de alivios, de primeros auxilios, etcétera, etcétera. Y esto no hay que dejar de seguir haciéndolo. Pero aunque no hay que dejar de seguir haciendo esto, hay que tener siempre por detrás la idea esta. Esta gente, o en el 100% o en un tanto por ciento importante, son víctimas, y por tanto hay que buscar a los que producen esas víctimas. Y repito, esas son víctimas de un determinado sistema, del que, dejando a Keynes ahora y volviendo a un papa, por una vez, si me permitís citar un papa, Juan Pablo II, canonizado por muchos así, de una manera no sé si muy rápido o qué, pero en Puebla Juan Pablo II dijo que estamos en un sistema que hace ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Esta definición es perfecta. La crisis ha hecho que de los pocos millonarios que había en el mundo, pues ahora, si antes eran 1 millón, ahora son 1.100.000, o sea que hay unos pocos más ricos. Pero de las víctimas que había en el mundo, pues si eran 2.000 millones, ahora son 3.000 millones,
hablando en género, ¿no? Por tanto, el sistema produce ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Y además, el sistema tiene una cantidad de medios de engaño impresionantes para hacernos creer que todo va perfecto, que es el mejor sistema que hay, que no hay alternativa, como decía la señora Thatcher y como decía el señor Reagan, etcétera, etcétera. Y entre estos medios está el confundir dos cosas que Aristóteles, mira que hace tiempo que vivió Aristóteles ya distinguía. Aristóteles dijo, una cosa es economía y otra cosa es crematística. Economía es el arte de administrar lo que hay, haciéndolo crecer si se puede, como a la tierra le puedes hacer que produzca. Crematística es el arte de enriquecerse. Hoy, y pone el ejemplo de los médicos, que muchas veces enriquecen, con perdón. No, pero yo he ido a un médico. Bueno, quiero unas vacaciones, quiero irme desde hace ya bastantes años, pero unas vacaciones que me quiero ir a no sé dónde cuando se empezaba a salir muy lejos. Y bueno, haré 2 operaciones de apendicitis y me pago las vacaciones. 2 operaciones innecesarias, pero bueno, pues Aristóteles ya pone el ejemplo de los médicos que con la excusa de curar, pues buscan enriquecerse ellos. Pues esto es un elemento fundamental de nuestro sistema. Llaman economía a lo que es pura crematística. Por eso, no sé si visteis, en La Vanguardia, hace pocos días, pero realmente mucho mejor que las páginas mías que alababa este señor de aquí, pues son muchas veces las páginas de la Contra. Y en la Contra, María Luisa, al meter aquí la carpeta me has enredado, pero la encontraré, no os preocupéis. En la Contra de La Vanguardia del día 16 de este mes, hablaba un sociólogo canadiense, es una página que vale la pena recuperar. ¿Qué decía? A los economistas no les interesa el sufrimiento de la gente, la exclusión, los oligopolios y los monopolios que Adam Smith repudiaba. Se obsesionan con el crecimiento. ¡Qué aberración! Esto está en la Contra de La Vanguardia. Esto es lo que produce pobres. Luego todo esto nos lo disfrazan con grandes ecuaciones y te dicen, calla porque tú no sabes economía, porque no sabes matemática, pero las ecuaciones siempre dependen del valor que se dé a X y a Y. Si das un valor a X y a Y, te darán resultados. Bueno, pues las ecuaciones que hacen los economistas también dependen de las incógnitas que tienen, qué valor les dan. Todas las matemáticas de la economía se apoyan en una antropología. A mí me gusta decir, toda economía se apoya en una metaeconomía. Como Aristóteles también decía, hacemos física porque tenemos una metafísica. La metafísica me dice, todo lo que ocurre tiene una causa. Y porque creo este principio metafísico, cuando pasa algo me pregunto por qué ha pasado. Si creía que las cosas no tienen causa, no me lo preguntaría, ni buscaría cuáles son las causas, ni hubiera progresado. Pues bien, toda economía tiene una metaeconomía, unos presupuestos desde los que yo hago mis cálculos. Y sobre todo los autores neoliberales últimos, pues parten del principio de que el hombre es consumidor, racional y libre. Los 3 datos son equivocados. No digo que no tengamos algo de consumidores, algo de racionales y algo de libres, pero la esencia de nuestro ser humano no es ser consumidores. Y al haber creado una cultura que es puramente del consumo, que la vida ya no tiene ninguna razón para que vivir, a la larga el consumo nos hastía, nos atiborra, y como no tenemos una razón para vivir, la buscamos donde sea. Y es sorprendente que ahora que ha aparecido el califato y todo eso, que muchos de los que están en el califato han venido de Europa. Serán musulmanes o no, pero es que el vacío de aquí, los hombres vivimos con un cierto bienestar interior cuando tenemos una causa para la que vivir. Si no, a la larga el hastío se posesiona de nosotros y bueno, pues nos vamos a buscar una causa en el nacionalismo, en donde sea. Bien, entonces, no sé qué ha venido, a propósito de qué ha venido todo esto, pero sí, el sistema parte del presupuesto de que los hombres somos consumidores. Somos bastante más que consumidores. Parte del presupuesto de que los hombres somos racionales. Hombre, tenemos una cierta razón, pero no es lo que más nos define. Y ya veis que yo he citado a Aristóteles y me parece un gran filósofo, pero ya me he dedicado muchas veces a corregir la definición de Aristóteles. El hombre es un animal racional. El hombre es un animal que racionaliza sus pulsiones, que es una cosa muy distinta. Entonces, no me digas que somos racionales, porque no. Y finalmente, que somos libres. A la hora del consumo no somos libres.
ponle a un señor la posibilidad de comprar el partido del Barça de esta tarde, lleva a una señora al Corte Inglés a ver telas, y ahí no somos libres. Bueno, entonces, partiendo de esos falsos presupuestos, se pueden hacer unas ecuaciones muy bonitas, pero que luego quizá no responden a la realidad. Y por eso el mismo autor de la entrevista de La Vanguardia que he citado antes se extraña más adelante, dice, bueno, los economistas estaban diciendo que no pasaría nada, que iba muy bien, de repente se presenta la crisis y el Greenspan, que era el director de ¿cómo se llama?, la Reserva Federal, dice, no comprendo cómo ha podido ocurrir esto. Pues no, pues al menos debes aprender qué ha ocurrido porque tus ideas no. Bien. Entonces, este es un elemento fundamental, pero no quiero alargar mucho, para hablar sobre la pobreza. Desde otro punto de vista, ya más, pero en esto no entraré, porque yo no sé si aquí el público es más laico o menos laico, pero es evidente que laicos o creyentes, si algo nos realiza en la vida es el amor. Y el amor no puramente el amor posesivo, fruto de mi necesidad, sino cuando llegamos a un amor que es más desinteresado, más por el bien del otro. Pues bien, la pobreza es una llamada a este amor que a la larga resultará que somos nosotros más los que hemos recibido de lo que hemos dado. Mis amigos teólogos de América Latina, cuando hablan de la opción por los pobres y eso, utilizan esa frase, los pobres no se evangelizan. Vas tú a evangelizar a los pobres y resulta que ellos te evangelizan. Esto así puede sonar muy simplista, pero visto una cantidad de anécdotas y de historias largas, dices, bueno, pues aquí hay bastante de verdad. Junto con eso, entre los efectos negativos de la pobreza, pues hay esos casos tristes de droga, alcoholismo, etcétera, etcétera. Y aquí, como yo no sé, pues lo que quisiera es contar algunos ejemplos, porque me parece que hoy en día, en este mundo posmoderno y escéptico, ya no vivimos de ideas, sino que vivimos de ejemplos. Siento mucho que tenía un cuaderno de Cristianismo y Justicia que lo he querido traer para leer el testimonio y no sé qué ha pasado, o lo he perdido en el tren o me lo he dejado en mi casa. Pero en fin, y trataré de repetirlo y si no, como los cuadernos están todos colgados en la red, lo podéis descolgar, es el cuaderno 159 y si lo queréis repartir, tú verás. El cuaderno ese se titulaba ¿Por qué volví a la fe? 4 testimonios. De un señor de Bilbao, de 2 chicas, 2 señoras de aquí de Cataluña, que las 2 tienen nombre, y el tercero era un cuaderno anónimo. Nada más decía una monja de clausura. Y siento no leerlo, porque además es una mujer que escribe de maravilla, y leído por mí hubiera estado leído sus palabras mucho mejor que las mías. Pero en fin, imaginad como si lo estuviera leyendo. Empieza en una celda de una cárcel de Bruselas. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Dónde me encuentro? Sola, sin luz, etcétera, etcétera. Y hace un poco su historia. Mi familia era muy cristiana, yo fui cristiana, hasta de joven tuve alguna idea de meterme monja, pero la rechacé, luego empecé en la universidad perdí la fe y allí me encontré con el hombre más importante de mi vida. Me enamoré perdidamente y mi novio se metió en la droga. Y con él, queriéndole redimir, me metí yo. Todos los desastres de la heroína, etcétera, etcétera, y luego un día, volviendo de India, en Bruselas, la policía los apresó y estuvo allí. Por suerte, debió estar en una cárcel muy buena, se redimió bastante allí, volvió a España, ya empezó una vida normal, se sentía inquieta por todo su pasado y al final decidió meterse religiosa contemplativa. No quiero decir de qué orden, para que no dar, ni podéis imaginar lo que queráis, que es una Beneta de Montserrat, una Carmelita de Mataró, una del Valle de los Caídos o lo que hay por allá. Podéis imaginar lo que queráis, pero no quiero dar ningún dato, porque luego he hablado bastantes veces con ella y así en plan chistoso. Claro, ha tenido una hepatitis y una cantidad de problemas de hígado, fruto de la droga, fruto de la heroína, y me contaba una vez medio riéndose, porque es una mujer que tiene mucho sentido del humor. Dice, claro, vas con este hábito a un hospital y te empiezan a preguntar tal, cual, ¿relaciones sexuales? Dice, sí, pero antes de ser monja. Bueno, es una lástima tener aquí el cuaderno, porque realmente lo último que quiero decir sobre él es esto. En Cristianismo y Justicia hemos recibido muchos o bastantes cartas de capellanes de prisiones, alguna incluso de algún preso, de alguien que había salido. No podéis figuraros el impacto que ese cuaderno ha causado, sobre todo en cárceles de mujeres, en muchas de las internas. Aquello de decir, joder, pues te has salido, puedo salir yo también. Esto me parece muy importante.
Cuando tenga que acabar me lo dices, ¿eh? No, tú sigue. No, yo no. No, ya. Tenemos tiempo, ¿no? 2 ejemplos más, no, tampoco vamos a dar aquí el rollo por sistema, ya doy bastantes rollos en la vida, de manera que no. El otro ejemplo que quería poner, no lo conoceréis, pero da lo mismo, porque además ya no es una que después acabó monja, sino uno que antes ya era jesuita, un hermano mío. Cuando nosotros éramos jóvenes, me refiero a mí, tú, sí. Cuando nosotros éramos jóvenes apareció un jesuita que tocaba la guitarra y cantaba y daba conciertos. Ahora por ahí pues ya hay monjas y cosas esas que hacen eso mismo. En Italia, esa que no sé cuántos premios se ha llevado, pero bueno, este era el primero. Una cosa muy sorprendente. Nosotros de chavales o de jóvenes jesuitas cantábamos sus canciones, no las sabíamos todas, porque además como eran en francés servían para aprender francés y esas cosas que nos decían los profesores. Bueno, pues este señor publicó una vez un librito que se titula El niño que jugaba con la luna, que yo ya no sé si se encontrará ahora o estaba agotado. Y cuenta que se convirtió en un alcohólico. Por el miedo que le daba cuando tenía que dar un concierto antes de salir, pues para estar, pues chupaba un poco o tomaba un poco, como dicen en América Latina, y empezó a beber y sin querer se alcoholizó. Y cuenta el drama de no poder salir de allí, en la comunidad de jesuitas, por las noches cuando todos dormían, levantarse para ir a sacar 2 botellas de cerveza de la nevera. Un drama trágico, muy trágico, y además en un hombre que bueno, que era cura y jesuita y todo. Este salió también, y en el librito ese está la historia bien contada. Y yo creo que los ejemplos arrastran más que las palabras. Y el tercer ejemplo que quería contar, ya no es precisamente de una persona metida en dramas de estos, pero también es alguien que experimenta un cambio increíble en poco tiempo. Otros necesitarán más tiempo, pero lo importante es la posibilidad de cambiar. Hay una muchacha judía que murió en Auschwitz a los 29 años, que se llamaba Etty Hillesum. Etty es el nombre holandés de Esther y Hillesum era el apellido. Dejó un enorme fajo de diario que luego se ha publicado solo la mitad. Apenas hay 2 ediciones con el diario íntegro porque es muy largo, ¿no? Y desde que salió se ha traducido a 20 y tantos idiomas, tiene 20 y tantas ediciones, etcétera, etcétera. En la edición castellana se titula Una vida conmocionada. Etty Hillesum, Una vida conmocionada. Yo lo recomiendo muchísimo porque realmente esa mujer, el cambio que ella tiene, dice, bueno, pues algo podré hacer yo. Porque además, aunque naturalmente, si es de la época nazi, pues el diálogo es de los años 43, 44, pero parece el diálogo de una niña pija de hoy. La primera página del diario es una disquisición sobre si se acuesta con el psiquiatra o no. Cuando ya tenía un amante, además pero bueno, va a ver a un psiquiatra porque tiene muchos problemas, que no se entiende con sus padres, que tiene anorexia unas veces, que tiene bulimia otras, que a pesar de lo que serían los teléfonos entonces, siempre está hablando por teléfono. Todos esos tipos de problemas de una chica joven, vacía, etc. Y a lo largo del diario, en buena parte hay que decir, por ayuda del psiquiatra, que era otro judío alemán perseguido que estaba ya esperando para saltar a Londres, experimenta una evolución, y en el caso de ella concreto, un encuentro con Dios impresionante. Es una mujer que tiene una capacidad de introspección como pocas veces he visto yo. Porque cada vez que analiza lo que le ha pasado con su padre, con el psiquiatra de los que estaban los dos más o menos enamorados, el análisis que hace de lo que son sus motivaciones inconscientes, te quedas asombrado para una chavala que tendría entonces 26, 27 años, etcétera, etcétera. Y lo que quería contar, ya iré terminando, en la primera página del diario, en la segunda, la primera es que está de acostarse con el psiquiatra, la segunda o la tercera dice, bueno, yo soy judía, pero el sionismo me importa un comino, porque como soy socialista y de izquierdas, esto me ha enseñado a ser universal y no quiero saber nada con el sionismo. Pensaba de esta manera. Cuando le llega la detención, la orden de detención, sus amigos, porque tenía muchos, porque realmente debía ser una mujer de gran don de gentes, le encuentran un procedimiento para escaparse con no sé qué, y entonces dice, no, yo debo ir con mi pueblo, no quiero hacer trampas. La meten, y fue a Auschwitz con toda la familia, y, bueno, y murió en Auschwitz, está más o menos calculado el día, por noviembre del 44, creo yo que es. Recomiendo mucho ese diálogo, simplemente en estos momentos no estoy queriendo hacer ningún apostolado, por razones humanas. Aquella mujer encontró a Dios, pero en la vida no es preciso encontrar a Dios
para realizarse como hombre, sino encontrar aquello que Dios significa, que es realmente lo que he dicho antes, la caridad, el amor, etc. Entonces, he querido citar estos 3 casos, y siento no poder haber leído lo del cuaderno, pero espero que María Luisa lo pueda suplir, porque efectivamente el ver que otro lucha te anima a luchar a ti. El ver que otro triunfa te anima a pensar, pues quizá yo también puedo triunfar. Y yo no sé si todos pueden triunfar, pero siempre que me he encontrado con personas en situaciones de un enganche irrompible con algo, la cosa que yo suelo decir, ya en un plan más pastoral, si lo queréis decir así, mira, Dios quizá no te pide que triunfes, pero te pide que luches. Y por tanto, por más experiencias de fracaso que tengas, vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar, porque es la única manera quizá de que alguna vez acabes triunfando. Y si no, por lo menos siempre te quedará que la lucha esa contracorriente evita que la corriente se te lleve y vayas todavía más abajo de donde no quisieras estar. Por tanto, me parece esto muy importante. Aquí hay muchos, por lo que he oído, mucha gente rehabilitada, es para felicitarlos a todos. Ojalá que el ejemplo vuestro sirva para que mucha gente se anime a seguir luchando. Evidentemente que para luchar uno no puede estar solo, pues necesita la ayuda de unas personas, de una institución, y aquí, pues por suerte, muchos las han encontrado, pero a mí lo que me importa más destacar es eso, que nunca se deje de luchar, porque Dios, o la vida, lo mejor de la vida, como queramos decir, no siempre nos pide el triunfo, pero siempre nos pide la lucha. Y nada más.